Existen multitud de géneros de cactus, cada uno con sus requerimientos específicos, y lo ideal antes de comprar alguno sería informarnos para ver si podemos aportarle los cuidados que necesita. No obstante, sé que la mayoría de veces no ocurrirá así, ya que iremos a la tienda, veremos algún amiguito espinoso y lo compraremos movidos por los sentimientos y también para evitar que alguien se nos adelante y lo compre antes que nosotros. Así que yo he simulado este proceso y he ido a una tienda de plantas de mi zona, pero que no está especializada en cactus, y he comprado este pequeño. Sin embargo, lo que sí os recomendaría antes de comprarlo es que miraseis su cuello, es decir, en la parte del cuerpo que está en contacto con el sustrato, ya que si no os puede pasar algo como esto. Este Astrophytum recién comprado tiene un aspecto sospechoso. Está muy suelto. Además, la base está muy blanda y oscura. Como veis, tras moverlo un poco, descubrimos que toda la base y probablemente también las raíces están podridas. Las pudriciones se pueden producir por exceso de agua, por bacterias, por hongos o por la carencia de algunos nutrientes como por ejemplo el calcio, o también una combinación de lo anterior. Esta pudrición está muy extendida y será difícil salvarlo, pero podemos intentarlo. Es necesario eliminar toda la parte podrida, ya que si queda algo podría volver a extenderse. Además voy a añadirle un gel enraizante, ya que trae también sustancias protectoras. Dejaremos secar el corte y lo plantaremos en sustrato a ver qué tal evoluciona. Podemos tener la idea de que los cactus adoran el sol, lo cual es cierto en la mayoría de casos, hay algunas excepciones, pero bueno, en general sí les gustará. Pero tened en cuenta que este cactus que acabamos de comprar nunca lo ha recibido. Lo han cultivado en un invernadero protegido de la radiación directa del sol y también de las bajas temperaturas. Así que si recién comprado lo colocamos en el exterior al sol pleno, probablemente se queme y se muera. Para evitar problemas deberemos acostumbrarlos poco a poco al sol. Así que primero las ubicaremos en un lugar con luz filtrada o dentro de casa cerca de una ventana o a semisombra, y durante las próximas semanas las iremos acostumbrando al sol directo. Mucha gente piensa que cuando compramos un cactus de este tipo en la tienda viene con el sustrato adecuado, ya que bueno, lo han cultivado en ese sitio y ellos son los expertos, ¿no? Pero en realidad normalmente no es así. Habitualmente vienen con un sustrato inadecuado a base de turba. Este sustrato está muy bien para germinar los cactus o incluso cultivarlos durante las primeras etapas de su vida, pero una vez que el cactus es adulto necesita un sustrato más drenante y con un mayor contenido mineral. Si no, puede pasar lo que veremos a continuación. El sustrato del cactus debería poder secarse entre un riego y el siguiente. Pero ¿qué pasa si dejamos secar completamente un sustrato compuesto 100% por turba? Pues bueno, la turba modificará en cierta medida su estructura y se volverá algo impermeable, siendo más difícil rehidratarla. Fijaos en esta pequeña suculenta que estamos regándola de manera repetida, pero al sacar el cepellón observamos que solo una pequeña parte de este se ha mojado. Esto no es adecuado, ya que todo el cepellón y las raíces deberían mojarse. Tampoco sería recomendable utilizar estas recetas que implican regar al cactus con cucharadas de agua o similar. No os preocupéis porque se moje todo el cepellón, ya que si tiene un sustrato adecuado no habrá ningún problema. Además, la clave está en regar con menos frecuencia que en otras plantas. Tened en cuenta que en las zonas áridas donde habitan llueve con poca frecuencia, pero cuando lo hace llueve torrencialmente, es decir, en abundancia. Entonces le pondremos un sustrato comercial para cactus o haremos nuestra propia mezcla. Ya tenemos diferentes vídeos sobre cómo hacerlo, así que te los dejo aquí arriba en la i y en el primer comentario fijado. Hemos sacado el cepellón y no parece tener plagas, pero viene muy mojado. Para trasplantarlos es recomendable esperar a que esté algo más seco. Ahora sí podemos trasplantar sin problemas. Normalmente si está muy enraizado lo planto tal cual, pero si no lo está, como es en este caso, voy a retirar parte de esta turba. Con cuidado, eso sí, para no dañar las raíces. En cualquier caso, lo que sí hago siempre es liberar de sustrato el cuello del cactus, ya que esta parte la cubriré a continuación con grava. No tengáis miedo de apretar levemente el sustrato.
Si hasta aquí te está resultando útil el vídeo, no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nada de lo que subimos en este canal. He escuchado en algunas ocasiones que la capa de grava en la superficie retiene mucho la humedad y va a provocar que el cactus se pudra. Esto no es cierto, ya que si ocurre esto, si tú le colocas grava en la superficie y el cactus termina pudriéndose la base, es o porque lo estás regando muy frecuente o porque tienes un sustrato inadecuado para el cactus. Con un sustrato adecuado, la grava no solo no perjudicará, sino que vendrá bien, ya que aislará el cuerpo o el cuello del cactus del sustrato y evitará pudriciones a la larga. Si hubiéramos recortado o dañado las raíces, deberíamos esperar varios días antes de regar para que las heridas cicatricen. Sin embargo, en este caso ya podemos agregar agua. Por último, decirte que es importante conocer el nombre del cactus, o al menos el género, ya que esto nos permitirá saber los cuidados que necesita, ya que existen especies que necesitan un reposo invernal, por ejemplo, como son Mamillaria o Rebutia, y otras por el contrario necesitan estar activas durante todo el año con riegos, como por ejemplo es el caso de muchos cactus de selva. Por aquí te dejo 2 vídeos para identificar las principales familias de suculentas. Espero que te sean de utilidad y nos vemos en un próximo vídeo.